día. Mi punto a tratar el día de hoy son las modalidades de investigación científica. La investigación científica cumple con dos caracteres fundamentales. Uno de ellos es adquirir conocimientos y teorías. A esto se le conoce como una investigación básica o simplemente la resolución de ejercicios prácticos, que esto ya vendría siendo una investigación aplicada. Gracias a estos dos tipos de investigación, la humanidad a lo largo de los años ha ido evolucionando, ya que cabe destacar que la investigación es una herramienta mediante el cual, como le dije anteriormente, adquirimos conocimiento de todo aquello que nos rodea y conocemos su carácter universal. En el caso estudiantil, se refiere a un aspecto más sencillo de investigación. Existen diferentes modalidades de investigación científica, de acuerdo a la estrategia que se emplea. A lo largo de este video vamos a estar explicando cada una de ellas. Por ahora voy a hablar un poco sobre la investigación bibliográfica o documental. La investigación documental es aquella que, como su nombre lo indica, la información que se extrae de allí es de carácter documental. Sí, puede ser de cualquier tipo de documentos. A su vez, esta investigación se subdivide en tres. Tenemos la bibliográfica, que es aquella que se hace mediante la consulta de libros. También tenemos la hemerográfica, que es aquella que la consulta se hace mediante artículos, ensayos en revistas, periódicos, entre otros. Y por último tenemos la archivística, que es aquella que la información se extrae a través de cartas, de expedientes, de currículums, de oficios, entre otros. Gracias por su atención. Mi punto a tratar es investigación de campo. En este tipo de investigaciones se proviene información directamente a través de entrevistas, encuestas y cuestionarios. Por lo tanto, se obtiene información directamente en base a la realidad. En este tipo de investigaciones, el investigador debe estar de pleno en este tipo de cosas. El investigador debe planificar detalladamente la recolección de información. No solo se ve este tipo de investigación por las ciencias naturales, sino como todo tipo de ciencias sociales y herramientas, como por ejemplo los profesores que usan este tipo de investigación a través de entrevistas, exámenes y cuestionarios para saber el rendimiento académico de cada alumno. Buen día. Mi punto a tratar es investigación experimental. Es un proceso sistemático y una aproximación científica a la investigación en la cual el investigador manipula una o más variables y controla y mide cualquier cambio en otras variables. También se dice que está integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. Una de las incógnitas que más hay es dónde se utiliza esta investigación. Generalmente es utilizada en ciencias tales como la sociología y psicología, la física, química, biología y medicina. Así como tenemos a la investigación experimental, también existe la investigación no experimental. Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos en esta investigación es observar fenómenos tal y como se dan en un contexto natural, para después así analizarlos. Por medio de estos tipos de investigación se pueden comprobar hipótesis. Un ejemplo no científico para ilustrar la diferencia entre experimental y no experimental serían las siguientes. En la experimental se hace enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones. Y en la no experimental vemos las reacciones de esas personas cuando llega enojada. La investigación exploratoria es un tipo de investigación que se utiliza para estudiar el problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor. Aunque esta investigación es muy flexible, el investigador deberá tomar riesgos, ser receptivo y paciente. Suele llevarse a cabo cuando el problema se encuentra en una fase preliminar. A menudo se le llama enfoque de teoría fundamentada o investigación interpretativa.
puesto que se utiliza para responder las preguntas ¿por qué?, ¿cómo? y ¿qué? La investigación exploratoria tiene diversas características que le dan ventajas sobre otros métodos. Las principales son: al definir sus conceptos, prioriza la idea de las demás personas. Está enfocada en el conocimiento que se tiene sobre un tema, lo que hace que el resultado sea único e innovador. No tiene una estructura obligada, así que el investigador podrá tomar el proceso que le sea más sencillo. Y encuentra una solución a los problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado. Buenos días, mi punto a exponer es investigación descriptiva. Es un método científico que implica observar y descubrir el comportamiento de un sujeto sin influir de ninguna manera en este. Mediante este tipo de investigación se utiliza un método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta y se señalan las características y propiedades del mismo. Gracias. Explicativa. La investigación explicativa es aquel estudio que trata de explorar la relación causal, es decir, no solamente trata de describir o hacer un acercamiento a un objetivo de investigación, sino que también trata de establecer las causas detrás de dicho hecho. En el ámbito de la investigación se le conoce como investigación explicativa, no solamente a un estudio que trata de describir o hacer una referencia de un fenómeno, sino también de un proceso orientado que trata de establecer todas las causas de dicho hecho. Este ámbito está enmarcado y está originado por las reglas que establecen dicho fenómeno. También se le conoce como que es una investigación cuantitativa que explica el porqué y el para qué de las cosas mediante se establecen sus pautas y sus causas. Gracias. Fases generales de la investigación científica. Las fases de la investigación científica se dividen en tres. La primera sería la fase conceptual, que responde a la pregunta ¿qué se va a investigar? O ¿cuál es la base teórica del problema? Es un proceso que inicia con un debate acerca de lo que ya se conoce del problema, aspectos que son necesarios conocer y los resultados que se esperan encontrar al final del estudio. En esta fase se construye el marco teórico para proponer relaciones entre los fenómenos, o lo que llamamos la hipótesis. Contempla actividades como lo pueden ser la formulación y delimitación del problema, los objetivos de la investigación, justificación y la viabilidad, así como la revisión de la literatura relacionada y el desarrollo del marco teórico. La siguiente fase es la fase metodológica. Esta fase responde a la pregunta ¿cómo se va a investigar el problema? Es un plan general que implica decidir el método que se va a emplear para resolver el problema y así comprobar la hipótesis. Las actividades en esta fase serían la selección del diseño de la investigación, la identificación de la población que se va a estudiar, la selección de las medidas para las variables de investigación, el diseño del plan de muestreo, el término y revisión del plan de investigación y la realización del estudio piloto y finalmente las revisiones. Buen día, mi punto a tratar en esta exposición es la fase empírica de la investigación científica. Se puede decir que en el mundo de hoy la palabra empírica se refiere a la recolección de datos utilizando evidencia que se tiene a través de la observación, la experiencia o mediante el uso de instrumentos científicos calibrados. También se puede decir que la fase empírica es el momento de aplicar los instrumentos diseñados en la metodología, la cual esta contempla tres fases, las cuales son la elaboración de instrumentos para recolectar datos, la recolección de datos, la preparación de los datos para el análisis de los mismos datos, la interpretación de los resultados y la comunicación del resultado y hallazgo. Bueno, esto fue toda nuestra exposición, espero que les haya gustado y gracias por su atención.